Otro decisivo logro de la política de estabilización macroeconómica de Javier Milei. El riesgo país de Argentina cae por primera vez desde 2018 de los 500 puntos básicos. Veámoslo. Justo antes de que Javier Milei ganara las elecciones presidenciales, el riesgo país de Argentina llegó a superar los 2.500 puntos básicos. Eso significa que el tipo de interés que debía abonar la deuda pública argentina denominada en dólares era 25 puntos porcentuales superior a la deuda pública estadounidense equivalente en plazo. Dicho de otra manera, si el Tesoro estadounidense tenía que pagar un tipo de interés del 5% anual para colocar en los mercados su deuda pública a 10 años, el Tesoro argentino debía abonar un tipo de interés anual del 30% para poder emitir deuda pública a 10 años. Y como os podéis imaginar, emitir deuda pública pagando un tipo de interés del 30% anual no resulta en absoluto sostenible. En otras palabras, el Tesoro argentino tenía completamente cerrado el acceso a los mercados financieros, porque los acreedores nacionales e internacionales no se fiaban en absoluto de que el Estado argentino fuera a devolverles los dólares que le prestaban. Y claro, si a efectos prácticos tienes cerrado el acceso a los mercados financieros, porque no vas a emitir deuda pública a un tipo de interés del 30% anual, pues entonces ni tienes capacidad para financiar tu déficit público interno sin generar una gigantesca inflación como la que estaba soportando Argentina antes de la llegada de Milei a la presidencia, ni tampoco tienes capacidad para atender con sostenibilidad el repago de los vencimientos de deuda en dólares que te van llegando. Porque prácticamente todos los estados, y desde luego todos los estados con déficit, para poder hacer frente al pago periódico de la deuda pública, lo que hacen es refinanciar los vencimientos de esa deuda pública. Y si no tienes acceso a los mercados, no puedes refinanciar. Y si no puedes refinanciar, a corto o medio plazo dejas de poder pagar. De ahí que antes de que llegara Javier Milei a la presidencia de la República, el Estado argentino estaba al borde de la hiperinflación en moneda local y del default en moneda estadounidense, en dólares. El peronismo, de hecho, le legó estas dos bombas de relojería a Javier Milei: el riesgo de hiperinflación en pesos y el riesgo de bancarrota en dólares. Deseosos de que Milei fuera incapaz de desactivar a tiempo ambas bombas de relojería y de que por tanto le estallaran en la cara, generando tanto caos social que abriera la puerta a que el peronismo regresara triunfante al poder. Pero afortunadamente no sucedió. Y no sucedió sobre todo, aunque no exclusivamente, porque en su primer mes de gobierno Javier Milei fue capaz de alcanzar el superávit presupuestario. Y ese superávit presupuestario sentó las bases para una progresiva estabilización del valor del dinero y también para una progresiva estabilización del valor de los bonos. Lo primero se traduce en un proceso de desinflación que todavía no ha concluido, y lo segundo se traduce en una progresiva caída de los tipos de interés de la deuda pública argentina denominada en dólares, que tampoco ha concluido, pero que sí ha mejorado de manera muy sustancial. Y es que ayer, por primera vez desde el año 2018, el riesgo país de Argentina cayó por debajo de los 500 puntos básicos. Es decir, 5 veces menos que el nivel que se encontró Javier Milei a su llegada a la presidencia de la República. O expresado con otras palabras, si hoy el tipo de interés del bono estadounidense a 10 años abona aproximadamente el 4,5% anual, la deuda pública argentina de un plazo equivalente está pagando alrededor del 9,5% anual.
sigue siendo un tipo de interés muy elevado, pero muchísimo menos que el 30%, en realidad más del 30%, que tenía que pagar antes de la presidencia de Javier Milei. ¿Y a qué se debe esta fuerte reducción de la prima de riesgo a lo largo de estos 2 años de presidencia de Javier Milei, pero que se ha intensificado durante las últimas semanas? Pues como decía, en primer lugar y de manera muy destacada, a la gestación de un superávit presupuestario que se ha mantenido prácticamente inalterado durante todos los meses de la presidencia de Milei. Si ingresas sistemáticamente más de lo que gastas, tu solvencia va mejorando, y si tu solvencia mejora, tu capacidad para hacer frente al pago de tu deuda también se incrementa, y por tanto el riesgo país, que mide el riesgo relativo de impago de un Estado, se va contrayendo. Pero, en segundo lugar, y de manera también muy importante, la caída del riesgo país que se ha reanudado durante las últimas semanas, después de que durante meses estuviese estancado o incluso subiendo, tiene mucho que ver con la desaparición, aunque sea temporal, del llamado riesgo Kuka, riesgo kirchnerista, el riesgo político de que el peronismo regrese al poder y vuelva a las andadas pre-Milei. En el gráfico podemos observar con claridad cómo, antes de las elecciones de medio término de octubre de 2025, el riesgo país de Argentina volvió a dispararse ante la perspectiva de que el peronismo pudiese ganar esas elecciones y por tanto pudiese obstaculizar sistemáticamente desde el Congreso el proceso de ajustes y de reformas de Javier Milei. Pero una vez superadas con éxito esas elecciones de medio término, el riesgo país reanudó su proceso de caída, de contracción, porque el superávit se mantiene inalterado y al menos parece que así seguirá siéndolo durante los próximos 2 años. Algunos economistas, por cierto, sostienen que esta caída del riesgo país durante las últimas semanas tiene mucho que ver con el proceso de acumulación de reservas que inició el Banco Central desde el pasado 1 de enero. Desde su punto de vista, el gran error que cometió el Banco Central de la República Argentina durante el año 2025 fue el no haber acumulado suficientes reservas en dólares. Y fue ese factor, la insuficiente acumulación de reservas en dólares, lo que desde su punto de vista disparó el riesgo país en 2025 y no tanto la presencia del riesgo Kuka como amenaza cierta a la política económica de Argentina. Sin embargo, creo que estos economistas están confundiendo las causas con las consecuencias. Si ahora mismo el Banco Central de la República Argentina puede acumular dólares emitiendo pesos en medio de un proceso de fuerte apreciación del peso, atención a lo que estoy diciendo, el Banco Central de la República Argentina emite nuevos pesos para comprar dólares, acumulando reservas en dólares, y a pesar de ello, el peso no se está depreciando frente al dólar. Hay más oferta de pesos contra dólares, pero el peso no se está depreciando contra el dólar, sino que incluso se está apreciando. ¿Y por qué? Pues porque la demanda de pesos está en aumento. No solo la demanda de pesos, en general la demanda de activos emitidos por el Estado argentino, sean pesos o sean bonos denominados en dólares. Y ahí está la clave de la cuestión. Como el riesgo Kuka se ha reducido tanto, la demanda de activos emitidos por el Estado argentino, la demanda de pasivos del Estado argentino, sube. Y esa subida se traduce tanto en un proceso de acumulación de reservas en dólares sin depreciación del tipo de cambio del peso y a su vez en un aumento del precio de los bonos del Estado argentino denominados en dólares, lo que equivale a una reducción del tipo de interés implícito de esos bonos. No es que el tipo de interés de los bonos caiga porque se estén acumulando reservas. Se están acumulando reservas sin depreciación del peso y se está reduciendo el tipo de interés de los bonos porque está aumentando, como consecuencia de la desaparición temporal del riesgo Kuka, la demanda
de pasivos del Estado argentino. A contrario sensu, si antes de las elecciones de medio término y en plena caída generalizada de la demanda de activos emitidos por el Estado argentino, el Banco Central se hubiese puesto a emitir pesos para comprar dólares, lo que se habría experimentado es una fuerte depreciación del tipo de cambio del peso frente al dólar, relanzando en consecuencia la inflación. Quizá se hubiese aliviado algo el riesgo país, el riesgo de la deuda pagadera en dólares, porque tendrías más dólares para atender el repago de esa deuda, pero a costa de incrementar la insolvencia del Estado argentino en términos de pesos y por tanto cebar el proceso de inflación. Y cuidado, todo eso no significa que la actual acumulación de reservas en dólares no sea en sí misma más positiva que sus alternativas. Si el Estado argentino hoy estuviese emitiendo pesos para incrementar el gasto público sin generar en ese proceso ninguna contrapartida que respalde el valor de los nuevos pesos emitidos, pues entonces, desde luego, el riesgo país no estaría reaccionando tan bien como lo está haciendo con el proceso de acumulación de reservas en dólares. Pero insisto, ese es un efecto derivado de segunda ronda que surge de un tronco mucho más importante: el incremento de la demanda de pasivos del Estado argentino tras la desaparición, aún temporal, del riesgo kirchnerista. Y por último, ¿por qué esta caída del riesgo país es positiva ya no para el Estado argentino, sino para la economía argentina? Pues sobre todo por tres razones. La primera es porque si los tipos de interés que paga el Estado argentino se reducen, eso incrementa el margen que tiene ese Estado argentino, o bien para aumentar el gasto no financiero, o bien, idealmente, para profundizar en la rebaja impositiva. En segundo lugar, porque si el Estado argentino abona tipos de interés más bajos y financieramente sostenibles, la probabilidad de que refinancie su deuda en los mercados también se incrementa, y una mayor probabilidad de refinanciación de tu deuda es a su vez una menor probabilidad de impago, con lo cual se entra en una especie de círculo virtuoso. Reduzco mi riesgo de impago, aumento mi probabilidad de refinanciación y esa mayor probabilidad de refinanciación reduce adicionalmente mi riesgo de impago, que a su vez facilita en mayor medida mi refinanciación. Y en tercer lugar, porque los menores tipos de interés pagados por el Estado argentino también contribuyen a reducir los tipos de interés a los que pueden financiarse las familias y las empresas argentinas. Si el Estado argentino está pagando un tipo de interés anual del 15% sobre su deuda, será muy complicado, no es imposible, pero será complicado, que un argentino de a pie se pueda financiar a un tipo de interés inferior al 15% anual. Porque si hay algún ahorrador que quiera prestarle su capital a algún argentino, antes tenderá a prestárselo al Estado argentino a un tipo de interés del 15% anual que a un ciudadano particular a un tipo de interés del 13 o del 12% anual. Digamos que el Estado argentino ejerce una competencia desleal con el sector privado por captar la financiación, que tiende a encarecer la financiación del sector privado. Si ahora el Estado argentino paga tipos de interés más bajos sobre su deuda, eso también contribuirá a reducir el coste de financiación de las familias y de las empresas argentinas, lo que significa que el sector privado podrá captar un mayor volumen de financiación para capitalizar y por tanto para incrementar la productividad de la economía argentina. En definitiva, que el riesgo país de Argentina haya roto la barrera psicológica de los 500 puntos básicos es desde luego una muy buena noticia. Es una muy buena noticia tanto por lo que nos dice sobre las políticas de estabilización macroeconómica que ha llevado a cabo Javier Milei hasta el momento, cuanto por los salutíferos efectos que puede tener sobre el conjunto de la economía argentina. Todavía sigue siendo un riesgo país muy elevado, más elevado que la de prácticamente todos los otros países de la región, pero desde luego, si Javier Milei persevera en el grueso de sus políticas macroeconómicas, el equilibrio presupuestario dentro de un estado austero en el gasto
Entonces, ese riesgo país seguirá cayendo hasta pulverizar todos los registros históricos de Argentina hasta la fecha.